Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. En la última Nochebuena o Nochevieja, 2 de cada 5 españoles presenciaron o participaron de una fuerte discusión política con la familia o con los amigos. Es un dato que ofrecía hace poco el Atlas de la Polarización en España, que advertía de que un 15% dice que se ha ido incluso de un grupo de WhatsApp porque ya no podía más. En el discurso de Navidad del año pasado, el rey pidió serenidad ante un ruido político atronador y, sin embargo, aquí estamos un año después. Hoy se llenarán las calles y las tiendas, se llenarán las casas de familias, también de ausencias, y los teléfonos de buenas intenciones. Señal de que no todo está tan roto como a menudo aparece, si es que logramos que baje un poco el ruido, incluso en los grupos de WhatsApp, y aunque sea solo, por una noche. Bueno, y por un día, que mañana es Navidad. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Lo cierto es que la Navidad va a llegar con mucha agitación política después de las elecciones en Extremadura que abren un nuevo ciclo político en este país. El PP mira a Vox y el gobierno se agarra a esa alianza entre el PP y Vox para resistir a pesar del descalabro socialista del domingo en una comunidad que fue su feudo. Antes de ir a eso, y en este 24 de diciembre, situemos la primera imagen en Badalona, cuyo alcalde impulsó el desahucio de un antiguo instituto donde vivían unos 400 inmigrantes, unas 400 personas migrantes. Muchas de ellas siguen pasando la noche en la calle, bajo un puente, sin tener a dónde ir, y mientras la Fiscalía ha empezado a preguntar al Ayuntamiento por la situación de estas personas. Allí en Badalona está nuestra compañera Andrea Villoria. Buen día. Buen día. Sí, bajo este puente se amontonan más de 50 tiendas de campaña donde, según la Cruz Roja, han estado durmiendo 140 personas migrantes sin techo, desalojadas hace exactamente una semana. Esta pasada noche, decenas de técnicos de la Cruz Roja han venido a ofrecerles un alojamiento temporal para los próximos 2 meses, gracias a un acuerdo entre entidades sociales, la Defensora del Pueblo catalán y la Generalitat, que han buscado y sufragado locales, pisos, albergues o hostales fuera de Badalona, en municipios como Malgrat de Mar, a 50 kilómetros de aquí, para reubicar a estas personas. Esta mañana van a volver esos técnicos a intentar convencer a las decenas de migrantes que anoche decidieron quedarse bajo el puente, porque nos dicen que, pese a precarios, tienen algunos trabajos aquí en Badalona recogiendo chatarra y desconfiaban de una solución que les obligaba a irse con solo una mochila, abandonando su bicicleta o su tienda de campaña, que para muchos son sus únicas pertenencias. En cualquier caso, la solución ha tenido que salir del Gobierno y de las entidades sociales ante la incomparecencia del Ayuntamiento, que era a quien le tocaba atenderles. Por eso ayer la Fiscalía tomó cartas en el asunto y requirió por vía judicial al Ayuntamiento de Xavier García Albiol, del PP, qué medidas sociales, se pregunta, ha aplicado para atender a estas personas, como le ordenaba la jueza que avaló ese desahucio. En el abierto volvemos contigo en directo a Badalona. Andrea, gracias. A vosotros. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Veremos, por cierto, cuáles son las exigencias que en torno a la migración pone Vox al PP en Extremadura, una vez que la dirección del Partido Popular tiene claro ya que es con el partido de Santiago Abascal. Tampoco es que parece que tuvieran muchas dudas con quien quiere explorar un posible acuerdo después, sobre todo, del resultado electoral del domingo, que es verdad, dio un 60% de apoyo al PP o a Vox. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Ese resultado, David, del domingo no quita para que haya debate dentro del Partido Popular sobre la relación con el partido de Abascal, sobre si tienen que estar dentro de los gobiernos autonómicos, ahora que ha empezado un ciclo que incluye elecciones en Aragón, serán las próximas, o en Andalucía. Sí, ese es uno de los debates, pero otro se ha extinguido. Lejos quedan los tiempos en los que el PP penaba por tener que entenderse con Vox. Tras el resultado en Extremadura, los populares hacen gala de la suma de las derechas y dan por perfectamente digeribles los posibles pactos con Abascal. Esto viene a dejar claro que los pactos que dan miedo a los extremeños y probablemente al resto de españoles no son los pactos del PP con Vox, son los pactos del Partido Socialista. Escuchábamos a Esther Muñoz. El PP naturaliza los bloques y fuentes populares defienden que ellos lo tienen fácil para pactar, mientras el Partido Socialista cada vez tiene que entenderse con una izquierda más atomizada. Eso sí, los populares, como decía Sastre, no son capaces de aclarar qué quieren hacer con Vox, si meterlos en el gobierno extremeño o dejarlos fuera. No sé si finalmente pidiera estar en los gobiernos. Yo les veo muy cómodos fuera, en la oposición, la verdad, en cualquier caso. Y yo creo que tiene que haber un entendimiento. Tiene que haber un entendimiento entre Guardiola y Vox, eso es lo único que por el momento tiene claro el PP, a la espera del paquete de exigencias que les está preparando Abascal. Claro, es que eso es fundamental. Para saber qué quiere hacer el PP con Vox, es muy importante saber qué quiere hacer Vox con el PP. En fin, David, luego hablamos en el abierto.
Luego hablamos. Hasta luego. El Gobierno se agarra a la alianza entre el PP y Vox para resistir en una legislatura en la que acaba de vivir un hundimiento sin paliativos en Extremadura, que fue una comunidad que gobernó durante la mayor parte de las legislaturas y además sin una mayoría parlamentaria en el Congreso. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Sin una mayoría, Ana, que pueda asegurarle no ya unos presupuestos, sino que salgan adelante incluso las medidas de ese llamado escudo social que ayer mismo aprobó el último Consejo de Ministros del año. Sí, Moncloa trata de pasar página de sus crisis y del descalabro extremeño con este último impulso a la agenda social e intentando arrinconar al PP con Vox. El Partido Popular no solo está pactando con la ultraderecha, está llevando a cabo políticas de ultraderecha. La nueva portavoz, Elma Sáiz, se afanó ayer en eso y en defender que el Gobierno es el muro contra la involución en derechos y servicios, dijo, pero los socialistas cierran el año sin haber logrado la reconciliación con Sumar y con todos los socios cada vez más escépticos sobre la viabilidad de la legislatura. El Gobierno, de hecho, no tiene cerrados los apoyos para los decretos que aprobó ayer, que incluyen la prórroga de la prohibición de los desahucios, la subida de las pensiones o ayudas al transporte, pero dejan fuera la congelación de los precios de los alquileres, que era la principal demanda de los de Yolanda Díaz. Sumar ya denunció ayer que era insuficiente, sus votos no peligran, pero otras fuerzas del bloque de la investidura, como Junts, PNV o Podemos, no garantizan nada. Esta será, Sastre, la primera batalla parlamentaria del año para el Gobierno, que, por cierto, ayer aprobó la prórroga de los presupuestos tras no haber logrado siquiera presentar unos nuevos este año. Ana, gracias. A vosotros. Vamos a entrar en el detalle de estas medidas que ahora enumeraba nuestra compañera. Saludamos al jefe de Economía de la SER, Jordi Fábrega. Hola de nuevo. Hola, buenos días. Para explicar, Jordi, por una parte, de todas estas medidas, las más sociales. Pues son 66 páginas de decreto que recogen estas medidas sociales, están ya publicadas en el BOE e incluyen como quizás la medida con más beneficiarios, la subida de las pensiones. 2,7% van a subir las pensiones contributivas el año que viene, un 7,0% las mínimas, 7,07% las mínimas y un 11,4% es lo que subirán las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital. Las pensiones más bajas suben más precisamente para intentar acercarlas a unos umbrales de renta básicos, decía la ministra y portavoz Elma Sáiz. Nuestro sistema, que es solidario y contributivo, supone un escudo fundamental para muchas familias. Un estudio reciente de APN aseguró que las pensiones salvan de la pobreza a casi 8 millones de personas y reducen la tasa nacional en 16,4 puntos porcentuales. De eso estamos hablando, de justicia social. El decreto prorroga los descuentos del bono social a 2026, extiende, como decía Ana, la prohibición de los desahucios sin ofrecer alternativa a los más vulnerables y también amplía los beneficios fiscales por rehabilitación o por comprar coche eléctrico a 2026. Todo ello tendrá que ser convalidado en el Congreso. Y luego están, Jordi, las ayudas al transporte, que se prorrogan para 2026 en las mismas cuantías que en los últimos 6 meses, al menos en la misma cuantía que aporta el Gobierno. Sí se elimina la condición que existía hasta ahora de que los gobiernos autonómicos o locales tuvieran que aportar una parte de ese descuento. Eso ya no es obligatorio, explicaba el ministro de Transportes, Óscar Puente. Hemos suprimido esa obligatoriedad para facilitar la gestión y para garantizar al menos ese 20% en todos los territorios. La prórroga de estas ayudas también deberá ser aprobada por el Congreso, no así el abono único de 60 euros que entrará en vigor a mediados de enero y que permitirá viajar en todos los servicios de cercanías o de media distancia sin límite de viajes. Eso se ha aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros y por tanto no necesita el respaldo parlamentario. Con todo este contexto de fondo, habrá mensaje del Rey esta noche, como cada Nochebuena. El año pasado, como les decía al empezar, habló el jefe del Estado de la serenidad como antídoto a la crispación. No parece realmente que aquel mensaje calara demasiado. María Majabacas, buenos días. El discurso ya está grabado y a falta de saber el contenido sí que hay claves que pueden apuntarse. Siempre es atento al acontecimiento que haya ocurrido en el año y aunque ya se ha referido recientemente a los 50 años de la restauración de la monarquía, podría esperarse alguna alusión al espíritu de la transición. Es raro el año que no invoca la vigencia de la Constitución y en lo político cabe pensar que hará un llamamiento a la serenidad en tiempos tan polarizados. A los jóvenes suele dedicar parte de su discurso y podría detenerse en la principal preocupación, en la vivienda. También repasará la actualidad internacional con el frágil alto el fuego de Gaza o la guerra de Ucrania por cuarto año. Y la novedad, más que en el contenido, podría estar en torno al formato. Se haría en el Palacio Real, tercer año que se hace allí, y podría hacerlo de pie para darle
un aire más moderno y más dinámico a un discurso que tiene pocos cambios, y la hora es uno de ellos, como siempre, a las 9 de la noche. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Más noticias esta mañana que tienen que ver en este caso con la política o con los tribunales, que son dos ámbitos que han ido tantas veces tan de la mano. La petición de José Luis Ábalos, por ejemplo, que quiere que le juzgue un jurado popular. Miguel Ángel Campos. La defensa de Ábalos recalca en su escrito que 3 de los delitos atribuidos al exministro, el grueso de la acusación, son propios del tribunal por jurado, al ser además la raíz de la causa, la malversación, el cohecho y el tráfico de influencias, interpreta que la totalidad debe ser juzgado por un tribunal popular en el Tribunal Supremo. La defensa señala el precedente de Francisco Camps, que siendo aforado fue juzgado por un jurado popular. El letrado del exministro reclama al Supremo en su escrito que deje sin efecto los autos de procedimiento abreviado y de apertura de juicio oral y que abra un procedimiento por jurado para que sea este el que decida sobre José Luis Ábalos en el caso Mascarillas y no los magistrados de la Sala Segunda del Supremo. Y en Vox es curioso cómo este auge electoral que acaba de confirmarse en Extremadura, ahora hablábamos de ello, o que auguran las encuestas para las próximas elecciones, contrasta sin embargo con los problemas internos de la formación, por revuelta o por los cambios dentro del partido, donde Santiago Abascal se deshace de Javier Ortega Smith, al que echa de la Ejecutiva Nacional después de haberlo apartado ya de la portavocía del Congreso. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No es casual que la decisión la hayan tomado ahora, con el subidón de las extremeñas en vísperas de Nochebuena y anunciándolo en la última línea de un largo párrafo hablando de su sustituta. Vox no se libra del lastre de las guerras internas, con críticas constantes ante la falta de democracia interna, con una dirección marcada por la nula tolerancia a la crítica. El caso de Ortega Smith es un ejemplo. Fue uno de los hombres fuertes de Abascal, secretario general, pero después de meses de desavenencias ha pasado a ser uno de los marginados, otro más. Su sustituta es Julia Calvet, portavoz de Juventud del partido, y el perfil que Vox está tratando de aupar para tapar el escándalo de Revuelta, su organización juvenil con la que ha compartido y comparte trabajadores y estrategia y de la que ahora reniegan. Pero en público, Vox no dedica ni un minuto a hablar de sus cuitas internas. Tienen el futuro de la investidura de Guardiola en sus manos, están dispuestos a utilizar su posición de fuerza en la negociación y aspiran a lograr lo mismo en Aragón y en Castilla y León. En la crónica del mundo es noticia hoy el último movimiento de Donald Trump contra Europa, ahora que se iban sabiendo novedades que no se conocían de su relación con Jeffrey Epstein. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Estados Unidos les decía que la gran noticia, la que va abriendo todavía hasta ahora la mayor parte de portadas de informativos, tiene que ver con la relación entre Donald Trump y el pedófilo Jeffrey Epstein. Los nuevos mensajes desclasificados han permitido saber que Trump voló en el avión privado de Epstein más veces de las que se sabía. Figura como pasajero en 8 vuelos, entre los años 93 y 96. Y en concreto se habla de un vuelo en el que estaban solo Trump, Epstein y una chica de 20 años. Esta es la gran noticia, pongas la tele que pongas. La Casa Blanca ha hecho saber, sin embargo, esta misma noche, aprovechando este momento, que sanciona por primera vez a un excomisario europeo, Thierry Breton, y a 4 representantes de Alemania o del Reino Unido. Sanciona, por tanto, por primera vez a alguien que ocupó un puesto tan destacado como este, una comisaría europea, por haber regulado plataformas digitales como Twitter para combatir los bulos y el odio en las redes sociales. Este es un paso sin precedentes que da Washington en lo que llama su lucha contra la censura global y es, en definitiva y en resumen, una declaración más contra Europa. Desde Estados Unidos, Nicolás Lupo. Thierry Breton y las 4 otras personas sancionadas tendrán prohibida la entrada a los Estados Unidos. Este anuncio llega 2 semanas después de que la Comisión Europea sancione a la plataforma social X con $120 millones bajo la Ley de Servicios Digitales. Breton ha denunciado una nueva caza de brujas y que el 90% de los parlamentarios europeos votaron a favor de esa ley en 2022. Purporting to censor Americans in America is a deal breaker. La subsecretaria de Estado Sarah Rogers, quien ha anunciado los nombres de los 5 afectados, lleva semanas advirtiendo que la imposición de multas tecnológicas estadounidenses tendría consecuencias. Esta estrategia de presión no se limita solo a exigir cambios en la ley de servicios digitales. Con la mirada puesta en la política europea, Rogers también se ha reunido recientemente con representantes del partido Alternativa por Alemania
y con regularidad difunde en su cuenta de X acusaciones de crímenes cometidos por migrantes en diferentes países de la Unión. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Una de las grandes dudas de estas fiestas va a ser cómo evoluciona la gripe, que ya ha saturado urgencias y centros de salud en las últimas semanas. Ahora sabemos que algunas comunidades como Cataluña, Aragón y Galicia han visto cómo está empezando a bajar la curva del contagio, de los contagios. Sin embargo, los médicos lo que nos siguen pidiendo es que extrememos las precauciones, especialmente ahora que nos vamos a reunir tanta gente, para evitar otro pico que se produciría justo después de las fiestas. Mariano Lourido. Los casos de gripe han bajado en Cataluña o Madrid más de un 30% en la última semana. También ha caído la incidencia en Aragón o Galicia, comunidades autónomas que ya han pasado el pico, pero seguimos en epidemia y no se descarta un segundo pico después de las fiestas. Marian de la Poza es doctora en Barcelona. Que vengan ahora las fiestas de Navidad puede hacer que haya un repunte, así que hay que mantenerse muy prudente en estas fechas. Los centros de salud ya no están tan colapsados, pero los sanitarios siguen trabajando a tope porque no se hacen sustituciones por enfermedad o por la Navidad. Con lo que se nos juntan bajas, vacaciones y todo esto, si vuelve a haber un pico puede ser importante. El nivel de transmisión más alto sigue en los menores de 4 años y los ingresos hospitalarios en los mayores de 80. Y en Francia, la Asamblea ha aprobado la prórroga de los presupuestos. Allí sigue la crisis política, pero el gobierno no ha conseguido evitar el bloqueo. De hecho, la prórroga es temporal y obligará a un nuevo debate parlamentario. Corresponsal en París, Lucía Riera. Sebastián Lecornu sigue convencido de que es posible alcanzar un compromiso para aprobar los presupuestos de 2026 sin decretazo. Rester à distance de cálculos partisans. Eso sí, para acordarlo, dice, los partidos deben dejar de lado los cálculos políticos y eso cada vez se complica más con las elecciones municipales en marzo. De momento, la Asamblea y el Senado se han dado una tregua navideña aprobando por unanimidad la ley especial que permitirá mantener el funcionamiento del Estado en enero pese a no tener las cuentas. Pero esto, recuerda Lecornu, no soluciona nada, no es más que un parche provisional y si se alarga la situación, los efectos pueden ser muy negativos. Nuestro país tiene dificultades, pero también éxitos que debemos amplificar, ha dicho el primer ministro. Las prioridades ya las fijó Macron en el último Consejo de Ministros: mantener el déficit en el 5% del PIB y financiar, por ejemplo, la defensa. El proyecto de ley de finanzas vuelve a la Asamblea el 5 de enero, pero las reuniones no van a parar durante las fiestas, con 5 grandes temas sobre la mesa: la agricultura, la financiación de las colectividades locales, la vivienda, los territorios de ultramar y la investigación. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.